Vamos a hablar de la importancia de la vacunación en el paciente viajero. Esto es muy importante porque hoy en día vemos en la actualidad y estamos viendo cada vez más este tipo de publicaciones. Entonces, después de tanto tiempo de estar encerrados por la pandemia, ahora que se han flexibilizado cómo nos vamos a comportar en la pandemia, la gente está viajando mucho. Después de haber restringido tanto el turismo, ahora estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo un boom nuevamente y la gente está viajando muchísimo. Pero no solamente esto, sino también estamos viendo que cada vez es más fácil viajar. Las aplicaciones, ya no hay la barrera del idioma, tenemos muchas formas de llegar a sitios que de pronto hace algunos años se consideraban como posiblemente como turismo exótico, pero ya no lo es tanto, es mucho más fácil llegar, es menos costoso, hay varios tipos de turismo y entonces ya el viajar se ha vuelto muy asequible. Por ende, tenemos que tener mucha atención al paciente que va a viajar y cuando vamos a hablar de vacunación, no vamos a hablar de vacunas en general, tenemos que clasificarlas en tres grupos grandes. El primero, cuando hablamos de vacunación de rutina, básicamente es las vacunas que cada paciente debería tener según su rango de edad. Las vacunas, lo que uno diría, lo usual que al menos el paciente debería tener. Después tenemos un grupo adicional que son las requeridas, que son las vacunas que cada país exige para el ingreso. Por ejemplo, algunos países que exigen fiebre amarilla, tiene que estar uno vacunado para fiebre amarilla. Esas son las vacunas requeridas. Pero no solamente tenemos que llegar hasta ahí, tenemos que mirar a dónde más podemos ayudar a nuestro paciente y ahí es donde entran un último grupo que serían las vacunas recomendadas, que serían dependiendo del destino. Depende del tipo de turismo que vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a estar y qué va a hacer el paciente cuando vaya a bajar. Vamos a hablar de todas las vacunas, haya o no haya disponibilidad en los países, pero que me interesa que las conozcan. Entonces podemos clasificarlos en dos, tratar de pronto de meterlos como en dos grupos grandes, las vacunas que son las recomendadas que deberían tener todos los pacientes en general y lo que serían nuestros pacientes viajeros. Y podríamos ver vacunas, por ejemplo, estas. En vacunas recomendadas puede ser la de influenza, DPT, VPH, hepatitis A y B, meningococo, neumococo, la triple viral y el esquema completo de COVID-19. Mientras que para el paciente viajero, que serían como las recomendadas, ya requiere un poquito más de fineza para escoger qué vacunas debería tener adicionalmente el paciente si pudiéramos acceder a ellas. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, encefalitis japonesa, rabia, fiebre amarilla, cólera, polio y nuevamente, aquí vuelvo a meter meningococo, ya vamos a ver por qué. ¿De dónde surge entonces esta necesidad? Nuevamente, como les venía contando al comienzo, como ya tenemos pacientes que están viajando cada vez más, viajes más largos, viajes más guaros para ellos, miren la presencia de hepatitis A, por ejemplo, a nivel mundial. Fíjense que aún viajando en Sudamérica y Centroamérica, y si vamos más hacia los nuevos destinos, África, el sudeste asiático, Rusia, tenemos presencia de hepatitis A. Lo mismo, fiebre tifoidea. Fíjense que lo empezamos a ver en áreas de África que pueden ser muy populares, África subsahariana, el sudeste asiático nuevamente, entonces tenemos riesgo de contraer fiebre tifoidea. Encefalitis japonesa, nuevamente, el sudeste asiático, pasamos por India, subimos hasta China y alcanzamos a tocar un poquito de Rusia, que nuevamente son destinos que son muy populares e incluso muy económicos. Por eso mucha gente está viajando para estos destinos y tenemos que estar muy pendientes si ellos ameritan, por ejemplo, vacuna para encefalitis japonesa. Encefalitis por garrapatas. Fíjense que ya en destinos europeos, sobre todo más en Europa del Este. Entonces, ¿será que nuestro paciente necesitaría vacuna para encefalitis? Eso ya veremos cómo funciona esta parte. Fiebre amarilla. Vamos a ver, miren, África nuevamente. Toda África subsahariana, tenemos fiebre amarilla en sitios que son muy populares para hacer safari. Entonces, tenemos que buscar proteger a nuestros pacientes con fiebre amarilla. Pero sin ir muy lejos, fiebre amarilla también encontramos en Sudamérica. Fíjense que desde Colombia bajando hasta Paraguay,
Toda esta zona, el circuito, el circuito de Sudamérica, tenemos pacientes en riesgo para contraer fiebre amarilla. O sea que sí es muy importante analizar este tipo de pacientes. Rabia. Nuevamente, fíjense que en Sudamérica, si bien el riesgo es moderado, en otros sitios como como en África, que ya es mucho más extenso, incluso casi todo el continente, y el sudeste asiático, ya vemos que el riesgo es mucho mayor de tener contacto con rabia. Meningitis, nuevamente, como ya lo había mencionado el doctor Roa, ese es el cinturón de meningitis, todo el sudeste, el África subsahariana. Es muy importante a nuestros pacientes que vayan a viajar a este tipo de destino si tenemos que hacer un refuerzo para meningitis. ¿Cómo se hace entonces la evaluación previaje? Se debe evaluar es el riesgo que tiene cada paciente de forma individual. Y eso se empieza desde la condición basal del paciente. Tenemos un paciente inmunocompetente, es un paciente inmunosuprimido. ¿Cómo va a estar en ese momento el destino? Entonces hay que analizar todo el viaje, cuáles son las paradas, qué va a hacer el paciente, cómo está en este momento. Hay lluvias, hay monzones, en este momento hay más riesgo, por ejemplo, más presencia de mosquitos. ¿Qué es lo que el paciente va a estar haciendo allá? Me voy a simplemente una estadía, voy a trabajar, voy a hacer actividades de riesgo. ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer en ese destino? Y por supuesto, ¿qué inmunizaciones tiene ese paciente? Con eso, pues la idea es completar el esquema que le haga falta. Básicamente, si empezamos a detallar el viaje, lo podemos clasificar de esta manera. El destino, el paciente se va a exponer es un destino urbano, va a estar en un hotel dentro de la ciudad o prefiere ir de pronto a camping, va a ir a escalar, va a ir a selva, el destino es rural. ¿Cuál es el propósito del viaje? ¿Qué tipo de turismo es? ¿O es el paciente que va a trabajo? Porque tienden a ser a veces incluso viajes mucho más largos. Y por supuesto, el estilo del viaje es muy importante. Cuando uno habla de un viaje lujo o un viaje ajustado a presupuesto, es muy importante. Generalmente, en pacientes que viajan con presupuestos más estrechos tienen más riesgo, por ejemplo, de accidentes de tránsito, más exposición. Entonces, esto sí es muy importante para saber qué tanto nuestros pacientes se puede exponer a este riesgo. ¿Y cuál es la importancia entonces de la vacunación en este tipo de paciente viajero? En este estudio, por ejemplo, la idea era qué tanto riesgo tiene este paciente en la exposición en el viaje a enfermedades que son prevenibles por vacunas. Entonces, miren que por cada 30 pacientes, por ejemplo, tenemos un 10% de riesgo de tener enfermedades asociadas a diarrea, enfermedades que produzcan diarrea. Influenza ya es mucho menor, pero sigue siendo un 1%, o sea, un paciente o un viajero por cada 100. Y aquí seguimos bajando fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B, hasta el menos riesgoso que sería encefalitis japonesa, pero ya vamos a ver entonces, si no es tan frecuente, si la incidencia es tan baja, ¿por qué vale la pena ponerle cuidado? Ya vamos a ver. Mirando esta tabla, entonces ya ampliamos un poquito más la información. Resulta que si bien el riesgo no sea tan alto, por ejemplo, digamos encefalitis japonesa, que es 0.1 por año, vamos a ver que la fatalidad o el compromiso es mucho, mucho mayor. En otras enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad meningocócica, incluso en países de alto riesgo, la incidencia es de 640 por 100.000 por mes, pero miren la tasa de letalidad, 10 al 14%. Otras enfermedades, por ejemplo, el cólera. Uno dice, bueno, en países de riesgo medio es 0.2 por cada 100.000 habitantes, la letalidad es baja. ¿Por qué ponerle cuidado? Porque es que finalmente el cólera puede comprometer al paciente y se le daña el viaje. Es un paciente que puede llegar a terminar consultando en un hospital, en vez de pasar sus días de turismo, las pasa hospitalizado. Entonces es importante tener en cuenta esto. No solamente es la tasa de incidencia, sino también hay que ver cuál es el impacto de esta enfermedad en la salud del paciente. Volvemos y miramos. Por ejemplo, miremos en esta imagen. Enfermedades de muy baja incidencia.
poliomielitis, encefalitis japonesa, enfermedad meningocócica, tétanos, difteria, pero miren el impacto que tiene. La mortalidad o las secuelas son muy altas, por eso es que también insistimos en la vacunación de este tipo de enfermedades. Hay otras, por ejemplo, que si bien la incidencia es alta, hepatitis A e influenza, fíjense que el riesgo de complicaciones tal vez no es muy alto, pero pues nos puede dañar un viaje. Entonces, por eso este paciente vale la pena clasificarlo si necesita vacunación o no. Obviamente es muy difícil saber toda esa información, pero sí hay muchas formas, hay muchos recursos que podemos mirar cómo está la condición del viaje en ese momento. Por ejemplo, la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, la CDC, la Organización Mundial de la Salud o incluso el Yellow Book pueden ser sitios donde podemos consultar, bueno, el paciente va a hacer estas paradas, cuánto tiempo, y ahí podemos buscar las recomendaciones si tenemos que hacer vacunaciones o alguna recomendación adicional. ¿Qué recomendaciones se pueden ver así como ya como unos tips de respecto a cada enfermedad? Por ejemplo, cólera. Tener en cuenta pacientes que vayan a viajar a sitios donde haya muy pobre higiene. Sobre todo se ve mucho en pacientes donde el viaje es por trabajo humanitario. Entonces, el contacto con las aguas, pues es importante el cólera. Hepatitis A, nuevamente, también en lugares donde vaya a haber pobre higiene, contacto con comida callejera, relaciones sexuales hombre, sexo con hombre, el sexo casual. Entonces, hepatitis A también hay que prevenirlo. Hepatitis B, turismo de aventura, turismo médico o incluso turismo sexual. Entonces, eso hay que preguntarlo también, qué tipo de turismo es lo que va a hacer nuestro paciente. Influenza. Generalmente se ve más típicamente en reuniones masivas o, por ejemplo, cruceros. Entonces, si el paciente va a irse en este tipo de viaje, pues valdría la pena actualizar la vacunación para influenza. Encefalitis japonesa. Así sea la incidencia muy baja. El paciente, ¿cuánto tiempo va a viajar? Generalmente es más en viajes largos, en áreas rurales, en camping, en áreas agrícolas, particularmente donde hayan cultivos de arroz. Entonces, son pacientes a más tiempo de exposición en este tipo de ambiente, pues más riesgo de contraer encefalitis japonesa. Triple viral en reuniones masivas. Otras enfermedades, meningococo, concentraciones masivas, peregrinaciones, nuevamente África subsahariana, acuérdense del cinturón de meningitis que les mostré anteriormente. Polio en destinos que en ese momento estén en endemia, rabia, sitio endémico, o sitios donde yo tenga riesgo, donde contacto con caninos o con murciélagos particularmente. Difteria, tétanos y tosferina, pacientes que vayan a hacer turismo donde yo tenga riesgo de lastimarme, por ejemplo, algún deporte en particular, pacientes que vayan a viajar para ofrecer ayuda humanitaria. Encefalitis por garrapatas, sobre todo más destinos rurales, pacientes que se vayan a quedar al aire libre, que vayan a hacer camping y fiebre amarilla, destino donde hayan brotes en ese momento. Y por último, vamos a ver entonces cómo se administran estas vacunas. Ya vamos a mirar cada una de ellas puntualmente cómo se hace. Influenza. Pacientes que vayan a viajar hacia el este y al sudeste asiático tienen 7 veces mayor riesgo. Entonces recuerden, la influenza, pacientes que vayan a viajar, por ejemplo, a cruceros o vayan a aglomeraciones, hay que tener en cuenta que los compromisos por influenza se ven sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas o un compromiso mayor en pacientes embarazados. Entonces es muy importante la vacunación y esa sería una vez al año. Hepatitis A, fíjense la incidencia, 12 por 100.000 personas. Si bien la fatalidad no es muy alta, 1.8 en mayores de 50 años, es una enfermedad que nos puede incapacitar por semanas. Entonces, aquí se nos va a dañar todo el viaje. El paciente empieza sintomático y regresa y todavía sigue sintomático. Entonces, vale la pena tratar de prevenir esta enfermedad. Lo ideal es, el esquema sería una dosis ahora y un refuerzo a los 6 meses. Hepatitis B, nuevamente, 10 por cada 100.000 viajantes. Sobre todo, tener mucho en cuenta pacientes que vayan a hacer turismo médico o turismo sexual.
O sea, miren que si bien no muchos presentan síntomas, incluso menos de la mitad presentan síntomas, volvemos a lo mismo, la fatalidad es baja, 1% en enfermedad aguda y 5% en crónica, pero finalmente a los que sí manifiestan la enfermedad van a estar así sintomáticos todo el viaje y podemos prevenirlo muy bien antes de que incluso vayan a viajar. El esquema usual para hepatitis es 0, 1 y 6 meses, pero en algunos pacientes a veces nos llegan a la consulta, mejor dicho, me voy a ir de viaje ya, pronto. No alcanzo a hacer el esquema de 0, 1 y 6 meses. En ese caso, lo ideal es hacer un esquema acelerado que sería 0, 7 y 21 días y luego una dosis que se puede hacer usualmente al regreso, que sería a los 12 meses. Eso sería un esquema acelerado, preferentemente si pudiéramos hacer el esquema usual, fantástico, pero pues también hay una opción en esos pacientes que van a viajar muy pronto. El esquema acelerado es otra opción para aplicar esta vacuna. La fiebre tifoidea, pacientes que vayan a dirigirse hacia el sudeste asiático. Nuevamente miren la incidencia, 33 por cada 100.000 personas. Sin embargo, esta enfermedad sí puede ser muy sintomática y esos pacientes pueden terminar hospitalizados por complicaciones y hasta ahí llega el viaje. Para la fiebre tifoidea tenemos dos vacunas, la TY21A, que sería la viva atenuada, y la parenteral, que es la polisacárida. Son difíciles de conseguir, la verdad, es muy complicado conseguirlas, pero quiero que sepan que existe y si pueden optar por eso, pues también es muy buena opción. La TY21A, ¿cómo se da? Es oral, es en tabletas, es una tableta al día por 4 días, pero pues hay que considerar que es una vacuna viva atenuada, entonces hay que tener la precaución de las vivas atenuadas. Y la parenteral es una única dosis, 2 semanas al menos antes de viajar. Rabia. La rabia es muy importante. Hay pacientes que tengan potencial contacto con animales. Miren que esto se ve más o menos en 1 por cada 100 viajeros por mes. Acuérdense que la fatalidad por rabia es del 100%. Hay un subdiagnóstico o hay un subreporte también porque muchos pacientes a veces tienen contacto con lameduras, no es necesariamente una mordedura o es un arañazo y a veces ni siquiera consultan. Pero si es un paciente que va a viajar y puede tener riesgo al tener mucho contacto con animales, lo ideal es que se vaya ya, haga un esquema pre-exposición. La razón o la justificación detrás de esta vacunación es porque en muchos lugares, cuando tenemos una exposición grave, el manejo es con inmunoglobulina, pero en muchos lugares que vamos a viajar, esto no está disponible. No podemos considerar que cada pueblo que vamos a llegar en algún viaje recóndito vamos a tener acceso a la inmunoglobulina. O sea, esto puede ser un problema muy grave. Recuerden que la fatalidad es del 100%. Entonces, si se hace un esquema preexposición, que sería al día 0 y al día 7, al menos tenemos protección por 3 años. Y si llegamos a tener contacto tenemos un evento grave, ya no es necesario aplicar la inmunoglobulina y nos salvamos de correr buscando la inmunoglobulina y solamente necesitaríamos, además de los lavados de la herida, los cuidados de la herida, un refuerzo al día 0 y al día 3. Ya no necesitamos perseguir inmunoglobulina por el país que vamos a estar. O sea que si vamos a tener un riesgo muy alto de contacto con animales, sería ideal aplicar esta vacunación. Encefalitis por garrapatas, pacientes que vayan a viajar a Europa del Este sobre todo y al norte de Asia. La incidencia 10 por cada 100.000 personas. Particularmente hay que buscar que si el paciente va a viajar, zonas endémicas de Ixodes sp. Sobre todo, más presentemente en viajes rurales y sobre todo de abril a noviembre, es cuando más eventos se ven. Ahora, la fatalidad es del 3%, de acuerdo, pero tenemos dos problemas con esta encefalitis. La primera es que no hay tratamiento y la segunda es que el 40% de los pacientes que desarrollan la enfermedad pueden quedar con secuelas. Entonces, ahí volvemos a lo que hablamos desde el comienzo. Bueno, pero es que la incidencia no es tanto, la presentación no es tanto. Claro, pero es que estamos hablando de una fatalidad que es más importante, una enfermedad que no tiene tratamiento y donde el 40% pueden tener secuelas. El esquema se realiza como el día 0
otra dosis entre los 2 semanas y los 3 meses y una última dosis entre los 5 y los 12 meses. Cólera. Pacientes que vayan a viajar a África del sudeste asiático. Esta es una de las presentaciones más frecuentes de diarrea del viajero. Fíjense que la fatalidad no es muy alta, 1%, pero es una diarrea que produce mucha deshidratación y obviamente pues nos va a frenar todo el viaje. Si pudiéramos prevenirla, mucho mejor. Las vacunas para el cólera son 4 principalmente, también son bastante complicadas de conseguir, incluso en Estados Unidos no es tan sencillo de conseguirlas, pero existen. Vaxchora, que sería una sola dosis, Dukoral, que sería una dosis ahora y otra entre la 1 y las 6 semanas, y Sancol y Eubicol, que sería una dosis ahora y otra a las 2 semanas. Meningococo, nuevamente, pacientes que vayan a viajar al cinturón de meningitis del África subsahariana y sobre todo también recomiendan mucho en pacientes que vayan a hacer peregrinaciones a la Meca, sobre todo porque vienen de países donde la vacunación no es tan fuerte, entonces los exponemos bastante. Recuerden que la fatalidad de meningococo sí es muy alta, es del 15%. Y de los supervivientes, el 20% pueden quedar con secuelas. Entonces, lo ideal es que ese paciente ya tiene sus vacunas, su vacunación primaria para meningococo, las de la infancia, sería una dosis como booster. Encefalitis japonesa. Llegamos al punto, a las enfermedades que son la incidencia la más baja. Lo que vimos en el cuadro inicial, lo más infrecuente. Entonces, cuando uno mira qué riesgo tenemos de encefalitis japonesa, eso es anecdótico. Es 1 por cada 300,000 viajeros. Entonces uno dice, pero es que es una enfermedad muy rara, realmente es muy infrecuente. Pero ¿cuál es la importancia en este caso? Que 1 de cada 200 produce en clínica, bueno, sigue siendo muy bajo, pero miren esta parte que es lo más importante. 1/3 de los pacientes que contraen encefalitis japonesa pueden quedar con secuelas. 1/3. Y 1/3 de los pacientes pueden morir. O sea que son condiciones muy fuertes de esta enfermedad. Donde es importante, recuerden, viaje a áreas rurales, viajes que sean muy extensos, donde hayan sobre todo más cultivos de arroz. Y la vacuna sería con Ixiaro, que sería una en el día 0 y otra al día 7 o entre el día 7 y los 28 días. Fiebre amarilla, 10 a 50 por cada 100,000 viajeros en 2 semanas de exposición. Fíjense que la mayoría de pacientes, entre un 50 y un 80%, pueden presentar manifestaciones leves, pero miren que la fatalidad sí ya es mucho mayor. La fatalidad es del 5 al 50%. Sobre la vacunación le tienen como mucho temor, pero realmente cuando uno mira la literatura, los eventos adversos no son tantos, realmente es 0.3 a 0.8 por cada 100,000 dosis, y esto se ve mucho más frecuente en pacientes mayores de 60 años o pacientes inmunosuprimidos. El esquema, lo ideal es que sea una única dosis para toda la vida, donde recomiendan hacer boosters solamente en pacientes que tengan exposiciones muy elevadas y muy alto riesgo de contraer la enfermedad, pero generalmente con una dosis es más que suficiente. Polio son generalmente más en pacientes que tienen visitas de alto riesgo. Lo que sugieren es completar simplemente el booster de las dosis primarias de la infancia, donde recomiendan más esto en pacientes con peregrinajes también, sobre todo peregrinajes a la Meca, porque nuevamente hay muchos pacientes vienen de países donde estos vacunas de la infancia no se aplican. Preferiblemente inyectada, porque sería la versión inactiva de la vacuna, mucho, mucho mejor. Entonces, conclusiones. Se debe evaluar cada paciente por individual. ¿Qué va a hacer? ¿Qué enfermedades tiene? Su estado de inmunosupresión, cómo estamos de vacunación, el destino. El destino hay que conocerlo completo, hacia dónde va, cuánto tiempo va a estar, qué actividades va a hacer, cuándo va a regresar, porque también hay que hacer un chequeo, una evaluación post viaje. De esto, ya entonces escogemos la vacunación ideal. ¿Qué vacunaciones nos hacen falta de las requeridas, de las recomendadas? Y finalmente, por supuesto, ante la duda, siempre nos pueden consultar a nosotros o buscar en los recursos que les mostré para que el paciente pueda viajar de la mejor manera. Muchas gracias.